Buenas tardes, alumnos. Como podrán visualizar, el tema de la clase es el origen de las especies y el texto nos indica que a lo largo de la historia de la biología siempre ha habido científicos que se han preguntado sobre el origen de la gran diversidad de especies. En la antigua Grecia, pensadores como Anaximandro ya se planteaban el origen de las especies, pero fue durante los siglos XIX y XX cuando se elaboraron más teorías al respecto del origen de las especies. Muchas veces estas teorías estaban más influenciadas por las creencias religiosas de la época que basadas en observaciones científicas exhaustivas. Ello conllevó a numerosos problemas e incluso al descrito de algunos científicos en desacuerdo con esas creencias. A continuación vamos a conocer algunas de estas teorías. Tenemos el fijismo y el catastrofismo. Ambas teorías estaban basadas en la interpretación literal de la Biblia. Decimos que son teorías creacionistas porque consideraban que todos los seres vivos que existían en la Tierra tenían su origen en la creación divina. La teoría fijista, según la teoría fijista, todas las especies tienen su origen en la creación bíblica y se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. La teoría fijista fue aceptada durante muchos años como válida, pero la teoría fijista no podía explicar, entre otras cosas, la existencia de fósiles de muchas especies diferentes a las especies actuales. La teoría catastrofista. Según la teoría catastrofista, hubo extinciones de algunas especies que coincidieron con las catástrofes descritas en la Biblia. Estas catástrofes explicarían la existencia de fósiles de especies que ya no existen. Cuvier, uno de los naturalistas más conocidos de su época, fue el principal defensor de esta teoría. Según Cuvier, después de cada catástrofe, el espacio dejado por las especies extintas era ocupado por especies procedentes de otros lugares geográficos. Tenemos el landmarquismo. Esta teoría toma el nombre de Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Landmark, en 1809. Landmark publicó su obra, Filosofía zoológica, considerada la primera teoría evolucionista de la historia científica moderna. ¿Qué son las teorías evolucionistas? Son todas aquellas teorías que proponen la diversidad actual de especies como fruto de cambios sucesivos en especies anteriores. La teoría de Lamarck se puede resumir en los siguientes tres puntos. Todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores, a partir de las cuales se han originado mediante cambios sucesivos. Estos cambios se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos, dirigido a mejorar ciertas cualidades. Estas cualidades mejoradas serán los llamados caracteres adquiridos. Los caracteres adquiridos a lo largo de la vida de un organismo que resultan beneficiosos pasarán a sus descendientes. El siguiente ejemplo hipotético esquematiza la teoría de Lamarck. Los antecesores de las jirafas actuales serían unos animales de cuello corto parecidos a los okapios actuales, a los okapis actuales. Cuando escaseaba el alimento, los individuos se esfuerzan para llegar a las capas de follaje más alto. De esta manera se les alarga el cuello. El carácter cuello largo pasa a los descendientes, que a su vez alargan más el cuello, y así sucesivamente hasta las jirafas actuales. Esto sería lo que sería la teoría de Lamarck. Vamos a ver las críticas al lamarckismo. En su época, Lamarck fue duramente atacado, especialmente por Cuvier. Los motivos por lo que entonces rechazó su teoría fueron que Lamarck no aportó las pruebas necesarias y prescindibles para sustentar cualquier teoría. Los científicos de la época consideraban que existen muchos caracteres que a los organismos no les es posible fomentar voluntariamente, como por ejemplo el color del pelaje.
Actualmente no se aceptaría la teoría de Lagmar por dos razones. Los caracteres que pasan a la descendencia son los caracteres heredables cuya información se encuentra en el ADN organizada en genes. Los organismos no pueden inducir cambios voluntariamente sobre el ADN, por lo tanto no hay intencionalidad en la evolución. Los cambios físicos y fisiológicos que pueden favorecer un organismo no afectan al ADN, por lo tanto no pasarán a sus descendientes. Como punto importante a destacar, las Islas Galápagos en el Océano Pacífico fueron una de las escalas del viaje de Darwin que más marcaron sus investigaciones. Permaneció en ellas poco más de 2 semanas durante el otoño de 1835. Ok, alumnos, para la siguiente clase vamos a ver el darwinismo con sus críticas a esta teoría. Vamos a pasar a explicar lo que es la tarea. Como podrán visualizar, la tarea consta en responder las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias existen entre el fijismo y el catastrofismo? ¿Por qué la teoría de Langmuir es considerada una teoría evolucionista? Y por último, ¿qué crítica científica se hace hoy a la teoría de Langmuir en relación al ADN? Esas son las tres preguntas que tienen que responder para la tarea en clase. Tenemos la siguiente actividad para la tarea en casa. Explica por qué el fijismo y el catastrofismo ya no son aceptados científicamente. ¿Qué pruebas existen en contra? Describe cómo Lagmar explicaba el alargamiento del cuello en las jirafas, por qué esta explicación es rechazada actualmente. Eso sería la actividad que tendrían que realizar. Con respecto a la clase de hoy, alumnos, ha sido un gusto.